Bienvenidos una vez más a su canal Desde Adentro. Hoy, como siempre, abriendo conversaciones que nos permitan encender una luz, esa luz que a veces creemos que se ha perdido. El día de hoy, y como siempre, tengo una invitada maravillosa, muy especial, es una amiga. Ya le daré a ella el espacio que se presente, pero no quisiera iniciar sin decirle que cada vez que la veo o pienso en ella, le digo: Vicky, sos una tesa, te admiro demasiado, cómo podés, cómo lo lográs, porque es una mujer que ya van a ver, ha logrado sembrar una semilla muy importante de conciencia en el diagnóstico y acompañamiento de niños que hoy tienen necesidades especiales. En el caso de ella, enfermedades huérfanas. Voy a dejar entonces que mi querida Vicky se presente. Hola querida Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Cuéntanos por favor quién eres y un poco de esas 3 hijas tan maravillosas que tienes, y ya iremos profundizando en el tema. Bueno, Nati, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu canal. También con mucho orgullo desde siempre te he observado todos esos procesos también que has evolucionado a nivel profesional, y muchísimas gracias a quienes nos ven el día de hoy. Soy Vicky Arteaga, directora para América Latina del Fondo de Investigación SINGAP, negociadora internacional, mamá de 3 niñas hermosas, Lourdes, Amelia y Violeta, y lo más importante pues en este proceso de diagnóstico, de crecimiento de madre, pues tengo la fortuna, digo la fortuna desde el punto de vista de crecimiento, de oportunidad de aprender y de conocer gente maravillosa, y es ser la mamá de Amelia, quien tiene un diagnóstico de una enfermedad rara llamada SINGAP1, y desde su diagnóstico procesado el crecimiento de este diagnóstico dentro desde el mismo duelo, pero también con la oportunidad de asociarme y ser parte de una organización de pacientes para poder apoyar a otras familias con el mismo diagnóstico y la misma patología. Muchísimas gracias. ¿Cuántos años tiene Amelia Vicky? Amelia tiene 9 años, va a cumplir 10. Cuéntanos un poquito, porque además probablemente de estas enfermedades huérfanas hay algunas que ya digamos que no son tan raras porque empiezan a ser muy mencionadas. SINGAP1 probablemente no. Cuéntanos un poquito del diagnóstico, del proceso, porque hay algo que a mí siempre me ha inquietado mucho, y es ¿cuántos papás hay en el mundo? ¿Cuántos papás hay en América Latina que se dan cuenta que su niño o su niña tienen alguna necesidad especial, pero pues no tienen la capacidad de darse cuenta que probablemente necesitan un diagnóstico, un acompañamiento adicional, y nosotros pues desafortunadamente no tenemos el avance o los conocimientos o el recurso para poder hacer doble clic y pedir estudios más profundos? Entonces, háblanos un poquito acerca de pues Amelia, obviamente, y ligado a ella todo este diagnóstico y qué es SINGAP1. Claro que sí. Bueno, yo quiero hacer aquí un disclaimer, Nati, que es desde mi posición personal y no de la organización a la que represento. Okay. Creo que eso es muy importante porque también vamos, a pesar de que no soy muy dada a contar mucho en mi historia, creo que es una gran oportunidad de hacerlo. Ay, qué rico. Muchísimas gracias. Gracias a Nati. ti. Amelia, nos empezamos a dar cuenta, bueno, era la segunda hija. Creo que eso es importante también mencionarlo porque eso también me dio más luces en el camino de la maternidad, de entender que habían cosas que no me cuadraban. Entonces Amelia se demoró en alcanzar esos hitos del desarrollo, se demoró en sentarse, se demoró en balbucear, se demoró en gatear, se demoró en caminar. Entonces ahí íbamos teniendo pues algunos retrasos en el neurodesarrollo, que teníamos unas alarmas importantes. Eso también, cabe aclarar que vivíamos en Estados Unidos, nos vinimos para Colombia, y todo este proceso de odisea diagnóstica, como lo llamamos, ocurre en Colombia, de la cual me siento afortunada porque creo que pudimos, a pesar de algunas barreras diagnósticas que ocurren en nuestro país, pudimos tener y llegar a un diagnóstico temprano. Estamos hablando que Amelia empezamos a ir a neurólogos, fuimos a diferentes especialistas,
un sinnúmero de exámenes, todo salía normal, cariotipos, exámenes básicos genéticos, electroencefalogramas, MRIs, que son tomografías, en fin, un gran número de exámenes de diferentes tipos y diferentes especialistas, de los cuales pues íbamos teniendo diferentes menciones. Una de ellas, Amelia, nació con el cordón en cuello. Decían que era posible que su retraso en el neurodesarrollo era a partir de una hipoxia al nacer. Igual no estábamos muy convencidos, yo seguía insistiendo y más o menos entre los 12 y los 18 meses empezó a tener unas convulsiones febriles. Okay. Eso ya empezó a tener un poquito más de alarma dentro del neurólogo y ya me remitió al genetista, la genetista Carolina Vaquero, y ella también empezamos pues con otro tipo de diagnósticos y al final ella decía, pues y muchos decían como Amelia de todas maneras es muy sonriente, tiene algunos rasgos autistas pero no es tan autista, ¿por qué no esperamos? Pero yo fui muy insistente y junto a mi esposo es que queremos un tercer hijo y queremos estar seguros qué opciones hay, qué opciones tenemos para poder llegar a estar tranquilos de poder tener un tercer hijo. Y ella nos dijo que había un exoma trío, que en ese momento, ahora sí lo hay, en Colombia, o en España o en... ¿Y qué es un exoma trío? Un exoma trío es un examen genético donde te miran más las variantes genéticas con un foco mucho más amplio. Entonces tenemos o paneles de autismo, paneles de epilepsia, el exoma es mucho más amplio y el genoma es muchísimo más grande. Entonces en ese momento el exoma era una opción porque los cariotipos y esos exámenes genéticos sencillos pues no nos estaban dando información. Va el examen, nos hacemos el examen, va para Europa, a España, regresa 45 días después y tenemos el diagnóstico de SYNGAP1, que siendo Amelia la primera paciente de Colombia y alrededor de 200 en el mundo. Pues, la primera paciente diagnosticada. En Colombia. En Colombia. ¿Cuánto duró todo ese proceso diagnóstico, Vicky? 3 años. Recibimos el diagnóstico de Amelia a los 3 años exactamente. Bueno, ¿qué pasó en esos 3 años en tu vida, en tu corazón, en el núcleo de esa familia? Porque probablemente yo creo que cuando las mamás estamos en este proceso, y tú lo dijiste ahorita, estamos buscando un tercer hijo. Cuando nos preguntan si queremos niño o niña, eso es un factor que en realidad no es tan importante como lo que nos pasa, y es que mi hijo llegue al mundo bien. ¿Qué pasaba en ti mientras esperabas ese diagnóstico? Y además algo muy lindo, porque casi que la ciencia te decía, espere, puede ser esto, pero tú seguías insistiendo en quiero saberlo, hay algo más, hay algo más. ¿Qué pasó contigo? Bueno, pues yo creo que es una pregunta muy, muy poderosa y es un aprendizaje muy importante. Yo creo que especialmente desde mi punto de vista de la profesional, pues fui a la universidad, conseguí un esposo maravilloso, mejor dicho, todo iba perfecto, todo iba supremamente perfecto de acuerdo a mi pensamiento. Un gran trabajo, luego hice la maestría, llegó Violeta, una niña maravillosa, llegó Amelia, otra niña espectacular. Pero las cosas cambian y yo creo que gran parte de ese proceso de aprendizaje en mi vida ha sido que la vida no es como yo la tenía planeada. No era el checkpoint de lo que tenía, ¿cierto? No era un check. Y haber tenido a Amelia, pues definitivamente cambió mi rumbo profesional. No estaría acá hoy hablando de esto, no estaría siendo la directora para América Latina del Fondo de Investigación SYNGAP. No era lo que tenía en mente, no era lo que había visualizado. Mi visualización era tener mis hijas y volver a engancharme en mi trabajo profesional, por lo cual había dedicado tantos años. Pero bueno, esa no fue la situación y creo que dentro de muchas cosas que uno aprende, uno es el duelo y la aceptación del diagnóstico y también pues como todo ese proceso de rabia, de negación, de aceptación. Y vuelve y empieza ese duelo que no es lineal, sino como en una espiral, que a veces esos círculos de la espiral son más amplios, otros mucho más pequeños. Lo otro
es entender que en este proceso de aceptación mi duelo y mi proceso era muy distinto de mi esposo, y creo que ahí hubo un gran trabajo también de aceptación entre los dos, y me costó, te lo confieso, digamos que con eso, porque para mí era, no, nos tenemos que agarrar, hay que coger el toro por los cuernos, tenemos que investigar, a ver qué vamos a hacer esto de una vez. Juan David necesitaba más tiempo de entender, esto no es cierto, Amelia no está tan mal, estaba tan pequeñita. Cuando te dicen, y cuando tú lees un diagnóstico de SINGAP1, pues te hablan de un montón de síntomas que Amelia estaba muy pequeña y todavía no los veíamos tan acentuados. Y no te contesté la pregunta anterior, que es SINGAP1, es una encefalopatía epiléptica del neurodesarrollo, cuyos síntomas pueden ser epilepsia, autismo, discapacidad intelectual, apraxia, ataxia y otro número de síntomas que hacen pues que su vida dentro de su crecimiento y desarrollo neurológico pues es mucho más complejo, digámoslo así, tanto para ellos como para su entorno familiar. Y de lo que siempre hemos hablado es también para nuestras hijas, o sea, nuestras otras hijas. En ese momento no había llegado Lourdes, y sobre todo Nati, tú que lo has vivido, que has visto desde la barrera todo este proceso de Amelia y del diagnóstico, de nosotros como padres, de nosotros como familia, has sido la mayor porrista de Violeta y de Lourdes, porque pues en esto también hay un montón de culpas que uno tiene que trabajar. No le estoy dando el suficiente tiempo a Violeta, Violeta está teniendo unas responsabilidades que para su edad muy complejas, Amelia con unas convulsiones, llegó un momento que eran convulsiones de 200 al día, unas caídas súbitas, unas convulsiones de ataques, pues unas convulsiones mioclónicas, unas convulsiones de caídas súbitas, unas convulsiones de distintas características que era muy difícil también su manejo clínico. Muchos especialistas, hospitalizaciones, bueno, otro montón de cosas en este proceso que hacían que Violeta era ahí al ladito, tratando ¿Cuántos años tiene Viole? 12. Viole ya tiene 12. 12 años, que es hiper madura, y en las conversaciones que tú y yo hemos tenido, quisiera también que compartiéramos acá, porque efectivamente uno de los grandes desafíos es ¿cuál es mi necesidad como mujer? ¿A qué renuncio? ¿A qué renuncia papá? ¿Cómo ese vínculo se fortalece? Porque muchas de las situaciones que tenemos en la vida, que es como si el juego de las cartas que la vida nos tira dice, no, tú no contabas con este juego, pero este es el que hay, pues hacen que muchas parejas terminen quebrando, porque el soporte emocional es muy retador, y por algo que tú dijiste, porque hay culpa, ¿cierto? ¿Qué pude haber hecho? ¿Cómo me pude haber cuidado? ¿De qué no nos dimos cuenta? Eso por un lado. Y segundo, entonces es el cuidado de cada uno, es el cuidado de la pareja, pero es el cuidado de las otras hijas, que no solo son expectantes, porque he visto a Viole y Viole es una cuidadora más, que además me ha parecido muy lindo cuando tú le dices, tú no eres la mamá, tú no te hagas cargo de esto, tú no te preocupes por esto. ¿Cómo hacen ustedes en ese día a día para buscar el equilibrio, sabiendo que Ame necesita toda esa atención y cuidado que han hecho? Bueno, yo creo que todavía nos falta mucho por lograr, pero sí hemos tratado de buscar espacios únicos para Violeta, espacios únicos para Lourdes, espacios donde la mamá está presente. Hemos tenido un par de viajes más cortos, ahora estamos evaluando unos viajes un poquito más largos, también para darnos, esa es nuestra normalidad, o sea, adaptar nuestros viajes y adaptar nuestra vida alrededor de las necesidades de Amelia, para que Amelia esté contento y de paso todos estemos contentos. Cuando Amelia se desequilibra, cuando tiene un tantrum, alguna pataleta, algún problema de comportamiento, pues todos sufrimos en eso, ¿no? Tratar de calmarla, tratar de que no se demore, no escale tanto, en fin, muchas cosas son alrededor de que Amelia también disfrute, pero también cómo hacemos para que las demás disfrutemos, ¿cierto?
pero también a veces, bueno, vamos a Disney, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo anticipamos a todos los procesos? Anticipamos la entrada, anticipamos todo, esto es una anticipación y el cortisol vive a nivel 1000, con igual que Violeta, porque ella también sabe cómo es su hermana y también ella se está anticipando quién nos va a ayudar con las maletas, mami, quién va a viajar con nosotros, quién nos va a ayudar, nosotros solos no podemos, porque ella también, sin darle la responsabilidad, ella carga con ella, muy diferente a Lourdes, que igual ahorita lo vamos a mencionar en cuanto a su rol como hermana menor, pero Violeta en ese caso tiene un rol muy poderoso, el cual lo admiro, lo resaltamos. También entendemos que es en su respeto es lo que ella siente, que eso es lo que ella quiere ser, porque a veces era no, nuestra responsabilidad, yo no se la estoy dando, que muchas veces le era la culpa de que yo le estoy dando la responsabilidad. No, esto lo hemos trabajado terapéuticamente en un proceso muy bonito, pero también respetando que ella lo quiera tomar, ¿cierto? cosas, porque no era como algo que la vamos a frenar si es algo que realmente le nace. Diferente sea cuando le estamos diciendo es tu obligación hacerlo, y eso no lo hacemos, nosotros como padres no lo hacemos. Y cuéntanos entonces del rol de la chiquita. Bueno, Lourdes es muy distinto, yo creo que pues ya tiene 5 años, yo creo que ya va entendiendo un poco más, pero para ella entender que la mamá todavía le cambia el pañal a la hermana, todavía le da de comer, todavía está muy pendiente de Amelia, para ella también era pues mi mamá Amelia me está quitando, digamos, atención. Entonces muchas veces nos ha dicho, pues no me gusta Amelia no habla conmigo, Amelia no juega conmigo, pues Amelia juega de manera muy distinta, ¿cierto? Ella se entretiene de otras maneras, a veces sí se encuentran en esos roles de que quieren jugar al médico, entonces todas juegan, nuevamente adaptándose a lo que a Amelia le gusta, no al contrario. Entonces ahí, o en la piscina, bueno, juegan a su manera, pero ya Lourdes está diciendo cosas como yo no soy la única linda, Violeta no es la única linda con Amelia, yo también lo puedo ser. Ay, qué linda. Yo le voy a enseñar a Amelia a leer, yo le voy a enseñar las palabras mami, ya Amelia está diciendo más palabras, yo también puedo ayudarla. Entonces, poco a poco, sin obligarla, no es que es tu hermana, no le puedes decir que ella es fea, no le puedes decir que no me gusta, no, nunca, siempre hemos también resaltado sus sentimientos, eso es lo que sientes, muy respetable. Amelia es tu hermana, vamos a ir aprendiendo juntas cómo vamos interactuando, y Amelia necesita pues ciertos cuidados, pero mami está también aquí contigo, acompañándote y cuidándote, dándote muchos abrazos y muchos besitos, entonces como que vamos ahí conversándolo, pero también creo que a diferencia de Violeta, Lourdes es mucho más conversadora y puede decir lo que siente, y creo que eso es súper valioso, que de pronto para Violet pues ha sido mucho más complejo. Y solo para darte un ejemplo, que una vez Violet estaba muy pequeña, tendría 4 años y se cortó, y vi la sangre, un corte pequeño, pero vi la sangre en el piso y ella sola lavándose las manos y me dijo, es que no te quería preocupar, mami. Entonces es como el rol de Violet, o sea, Violet mejor no me dice porque no me quiere preocupar más de la cuenta. Vicky, pongamos aquí también en el centro un tema que me parece muy importante, y es que cuando desconocemos hay estereotipos, hay estigmas, hay miedos, y entonces sumado a la dinámica interna de la familia vienen familiares, vecinos, amigos, sociedad, que dice, pero ¿por qué no haces así? ¿Pero por qué haces así? Y no entendemos en realidad cuáles son las necesidades, por ejemplo, en tu caso de Amelia, y creemos que parte de o poner más disciplina o no prestar atención, el desconocimiento que al final nos genera estigma. ¿Cómo ha sido ese tema con ustedes, con la familia? ¿Les ha afectado o no? Sí, es mucho. Yo pienso que dentro del mismo proceso que tenemos todas las familias es aislarnos, ¿no? Es como proteger nuestro núcleo familiar, proteger a nuestros hijos. Eso sí, en eso sí somos súper leonas en hacerlo, pero también creo, nuevamente desde el punto personal, es una gran oportunidad de que la gente conozca y que la gente entienda que hay niños neurodiversos que necesitan ser aceptados, que necesitan ser valorados, que necesitan ser incluso a sus hermanos, ¿cierto? Entonces creo que eso es súper importante. A veces la gente
puede salir con comentarios algo imprudentes, algo pues que son ángeles del cielo, o que Dios te da cruces que tú sabes cargar, o bueno, un montón de comentarios que sé que nacen desde de la buena fe. De la buena fe, pero creo que a veces son innecesarios desde mi punto de vista personal, porque no es que te den la cruz que sabes cargar, sino es que te toca cargarla porque no hay ninguna opción. O sea, aquí nadie te está diciendo, es que nadie va a ser fuerte por ti, así de sencillo. Y lo otro es que en épocas anteriores, que lo sabemos muy bien, sobre todo en nuestra cultura colombiana, los niños con discapacidad intelectual, con otro tipo de discapacidades pues, motoras, eran pues muchas veces escondidos, relegados en su casa, ¿cierto? Yo creo al contrario, yo pienso que esta es una gran oportunidad de sacar estas historias de vida diferentes, de diferentes patologías. En el caso de Amelia es una variante de no es heredada, pero sí son cosas heredadas también. Nuevamente el tema de la culpa, son temas genéticos, en el caso de Amelia es un tema al azar, pero también muy importante, la educación con respecto a la genética y a la importancia de hacerse los estudios genéticos, que nuevamente son unas barreras importantes en nuestros países. Y me voy a parar ahí un poquito por el subdiagnóstico, porque de acuerdo a la incidencia de SYNGAP es de 1 a 10.000 o 15.000 personas. Y es entre el 1% y el 2% de la discapacidad intelectual. Eso nos daría un número alrededor de 1.260 pacientes en Colombia, de acuerdo a su población. Y tenemos hasta el momento solo 14 niños diagnosticados con SYNGAP 1 en Colombia. Entonces hay un subdiagnóstico súper importante. Es una enfermedad rara, pero no tan rara. No se diagnostica lo que no se conoce. O sea, nuestro trabajo es fundamental en darle capacitación a los médicos, actualizaciones en los congresos de neuropediatría, de neurología, congresos de genética. Es decir, es súper importante esta difusión y este conocimiento, porque no solamente es SYNGAP 1 como una encefalopatía epiléptica, sino también hay otro sinnúmero de variantes asociadas al autismo, asociadas a la epilepsia, asociadas a la discapacidad intelectual, que deben ser valoradas genéticamente a través de un especialista. Eso muy importante, ¿cierto? Y también que hay adultos con SYNGAP 1, entonces a veces nuestra población no solamente es una población pediátrica. Hace menos de un año tuvimos el diagnóstico de una chica en Cali de 29 años, que fue diagnosticada y que su madre, valiente hasta el último minuto, luchando por ella, pudo encontrar el diagnóstico genético y ahora hace parte de nuestro grupo. ¿Y quién más conoce más de esta historia que ellas, mamás de niños adultos que han vivido toda su vida con una patología? Entonces valoramos absolutamente pues esas mamás y esas familias que nos acompañan como una comunidad, una red de apoyo, donde estamos proveemos información, recursos en español, cosas que no ocurrieron en el momento en que yo tuve el diagnóstico de Amelia, y que pues a pesar de que sabía inglés, para mí esa información, la terminología médica muy compleja, muy difícil, el inglés yo no entendía, pero yo decía, pero ¿cómo así? Que esquizofrenia, que discapacidad intelectual, que violencia, en fin, un montón de cosas, de síntomas que yo en ese momento pues no veía a Amelia y decíamos, no, es que Amelia no está tan mal. Obviamente ya va creciendo, pero también la vida te va enseñando a que vas aceptando. Y no solo aceptando, es haciendo barra literal a cada logro que Amelia hace. O sea, recientemente saltó de 10 centímetros abajo y todos, o sea, una barra total, porque detrás de ese salto, Amelia tiene un sinnúmero de terapias que la acompañan, y un montón de trabajo de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacional. En fin, es un equipo interdisciplinario muy importante para que Amelia tenga cada logro y cada salto. Ay, que celebrado de manera importante. 2 preguntas, Vicky. Esos pacientes, pues 14 en Colombia versus 1.200, esos otros pacientes que no están diagnosticados, ¿qué les dicen? Esa es la primera pregunta, es decir, ¿cuál es el diagnóstico final que les dan, pero que no es SYNGAP? 1. Y 2, cuéntanos en qué momento tú dices, voy a abanderar y hoy represento SYNGAP 1 en América Latina. ¿Cómo das ese paso y por qué eres tan importante en esta representación latina? Pues ya nos dijiste una muy importante, y es que las personas puedan ya tener el acceso en español, pero ¿qué pasa una vez ese chiquito es diagnosticado? ¿Cómo cambia la vida ese diagnóstico?
Es una excelente pregunta. Bueno, empezando la primera pregunta, normalmente nuestros chiquitos están con diagnósticos incompletos. No, yo no digo que sean errados, sino que son diagnósticos incompletos. Pueden ser diagnósticos de epilepsias refractarias, un diagnóstico de retardo mental, como lo han dicho anteriormente. Prefiero la discapacidad intelectual como uno de ellos. Un autismo, ¿cierto? Entonces muchos de estos niños se quedan con un autismo severo, una discapacidad intelectual entre moderada y severa. Y se quedan con unas epilepsias difíciles de manejo. Cuando es refractarias difíciles de manejo, necesitan múltiples medicamentos como Amelia para poder controlar sus tipos de convulsiones. Lo otro, las convulsiones de los niños SYNGAP empiezan un poquito más tardías, es decir, alrededor de los 18 meses y los 24 meses empiezan a tener convulsiones de tipo mioclonías parpedrales y a la masticación. Entonces ellos cierran los ojitos, pareciera que se estuvieran durmiendo, entonces muchas veces los médicos desconocen este tipo de mioclonías y pueden decir que es un mioclonías. tic, mioclonías parpedrales, así se les llama a ese tipo de convulsiones. Y los médicos pueden decir que es un tic, ¿no? O pueden haber, entonces ahí empieza una odisea, y odisea es ir a varios médicos, varios exámenes, son electros muy cortos que muy seguramente no van a salir las mioclonías. Cuando hacemos electros mucho más largos, electroencefalogramas más largos, estudios de sueño, cuando hacemos de pronto citas un poquito más largas donde entendemos cuál es la necesidad y cuáles son los miedos y las alarmas que tiene la mamá, ¿cierto? Resaltando mucho también nosotros como madres al decir y a lo que sospechamos que algo no está bien en nuestros niños, y muchas veces también dentro de los mismos sistemas de salud, y entendiendo también que los sistemas de salud en Latinoamérica son muy diversos, muchos de ellos no entran dentro del POS, o sea que tienen que pagar. Hay familias en México, en Chile, que tuvieron que pagar mucho dinero para poder tener el acceso a esas pruebas genéticas. En Colombia, en teoría, están cubiertas por el POS, pero tampoco vemos la agilidad para llegarlos, o sea, es decir, que es posible que o no están llegando a los especialistas para poderlo dirigir a un diagnóstico genético, o muy posiblemente las mismas familias se agotan entre tutela y tutela, porque también son niños que desde muy pequeños empiezan terapias, entonces la tutela para poder la terapia física, la tutela para poder tener la terapia de eglusión o la tutela para tener pues las diferentes terapias. Muy importante la rehabilitación temprana, que empecemos con una rehabilitación temprana que va a permitir la neuroplasticidad de los niños y que a pesar de que su desarrollo es lento, siguen desarrollándose en el tiempo, ¿cierto? O sea, no es porque ya llegaron a los 7 años y ya no, ellos siguen desarrollando muchas habilidades en su proceso, pero hay que seguir con esa rehabilitación por siempre, digo yo, y los padres pues muy empoderados, que también es muy importante, no es tirar la toalla por dura que sea esta batalla, sino cómo nos podemos empoderar como padres para exigir un poquito más, ¿no? Ese rol al médico dijo, no, es que el niño tiene autismo y ya, ¿cierto? Sino ese rol como que necesito más información. Entonces, cuando tenemos ese combo de autismo, epilepsia y tenemos discapacidad intelectual, qué importante ir a donde un genetista a pedir unas pruebas genéticas. Esos son los tres principales, como que nos levantan. Y por eso son los 3 colores, autismo azul, discapacidad intelectual verde y epilepsia morado. Ok, ay, qué lindo. Y así son nuestros colores. ¿Y en qué momento entonces esta mujer poderosa dice SYNGAP 1 América Latina? Pues nosotros nos regresamos con el diagnóstico para Estados Unidos, siendo la primera paciente de Colombia y tan pocos en el mundo. Dijimos, no, nos vamos para Estados Unidos, volvimos a Estados Unidos, tú estabas ahí en ese proceso. Y digamos que nos hicimos parte de la organización de pacientes, hay muchas organizaciones de pacientes a nivel mundial de SYNGAP 1, pero nos hicimos parte de una que se llama SYNGAP Research Fund, más o menos a los meses. Yo creo que tuve un tiempo, tuvimos, como digo, Juan, de pronto fue un poquito más largo su proceso y todavía lo sigue siendo. En mi caso, y lo seguimos acompañando. Lo seguimos amando y acompañando. En mi caso, soy mucho más pragmática y tú me conoces. Yo decía, no hay que buscar una cura, pues esto no tiene pues, y también aclarando que no hay en este momento una terapia que mejore la calidad de vida, la falta de la proteína SYNGAP1, entonces necesitamos una terapia que le mejore
esa proteína para poder regular la sinapsis que hay. O sea, hay una hiperexcitabilidad de las neuronas a partir de no tener suficiente SYNGAP1 o suficiente proteína. SYNGAP1 es una proteína. Es una proteína. Okay. Es una proteína en el cromosoma 6. Entonces, me uno pues a la organización de pacientes con el apoyo pues de Juan también, ¿no? Como, listo, tú te abanderas pues de este proceso, y cuando hago parte de la junta directiva de la organización de pacientes en Estados Unidos, digo, listo, yo voy a colaborar, pero yo quiero hispanos y latinoamericanos, hispanos en Estados Unidos y latinoamericanos, donde vamos a abanderar todo esto que hemos llevado casi por 5 años, donde vamos a dar recursos en español, donde vamos a hacer reuniones de familia SYNGAP, donde le damos bienvenida a cada familia nueva diagnosticada, donde hay un equipo médico también que los apoya y que nos acompaña en este proceso. Hay terapias psicológicas gratis, tenemos un podcast Café SYNGAP 1, tenemos otro número, tenemos blogs, tenemos reuniones mensuales, tenemos webinars, tenemos congresos científicos para especialistas, en fin, un sinnúmero de propuestas y de iniciativas para crear mucho más conocimiento, con la bandera de que no se diagnostica lo que no se conoce. El único objetivo tanto es empoderar a las familias, pero también acompañar a esas familias que ya tienen un diagnóstico. ¿Cómo conseguimos a todas esas familias? Lo primero que decimos cuando llegan a una familia nueva es: nos encontramos en este camino, qué afortunados somos. Qué lindo. Y también pues mirar cómo podemos encontrar más familias en Latinoamérica. ¿Qué le dirías, para que vamos cerrando, a las personas que están escuchando este capítulo y que hoy no tienen niños con un diagnóstico, pero quieran sumarse para aportar a que cada vez esta información se divulgue más? ¿Cuál es el mensaje que tú les quisieras dejar después de esta conversación que me tiene muy emocionada? Gracias, Nati. Bueno, yo creo que las familias que tienen niños neurotípicos, qué rico es que conozcan niños con neurodiversidad. Creo que es una oportunidad bellísima para las familias y para sus hijos, que desde el principio, desde pequeños, vean a otros niños con diferentes ojos y con los ojos de aceptación y no de juzgar, sí, ¿cierto? Otra cosa muy importante es salúdenlos, ¿no? O sea, a veces como que pasa la gente y ignoran a los niños porque se ven diferentes, se ven raros, ¿cierto? No, nada más lindo que cuando llega una familia y te saluda, ¿y cómo se llama? ¿Y por qué no habla? Entonces yo siempre les respondo con mucho amor, con mucho agradecimiento, porque Amelia se pone feliz. Uno puede decir: Amelia está aprendiendo, pero ya con una sonrisa ya saluda a todo el mundo. O sea, nada más lindo que eso. Y 3, pues a veces juzgamos porque hay pataletas de niños malcriados. No, son niños que están procesando un tema sensorial, que a veces el ruido fue de pronto abrumador. Bueno, en fin, tantas cosas que pueden suceder que a veces pueden tener ciertos comportamientos disruptivos, por decirlo de otra manera. Aprender, conocer, aceptar, incluir. Yo creo que la inclusión no es, no hablemos bonito, digamos que todos somos iguales, sino la inclusión no es que los niños se tienen que adaptar a esta sociedad, sino cómo hacemos que esta sociedad se permee y se adapte a estos niños neurodiversos. Creo que es todo lo contrario, porque como que la fuerza y la obligación y el peso de los hombros de las familias es de que hacer que estos niños no sean disruptivos, que estos niños se adapten a este mundo. Pero no estamos encontrando espacios educativos, espacios donde ellos puedan ser lo mejor que ellos pueden ser. En últimas, esta semana estuve en una conferencia de autismo y una mamá dijo: nunca me imaginé que mi maternidad se volviera una personalización para hacer a un niño feliz. Wow. Y eso a mí me quedó como que, Nati, eso como que no lo puedo decir mejor. O sea, mi maternidad, desde lo que tenía antes de lo que pensaba de ser madre, pero ahora que soy madre de Amelia, esa se ha vuelto mi objetivo. ¿Cómo hago que Amelia sea feliz? Esa es mi maternidad personalizada. ¿Y cómo hago y cómo me ha ayudado con las otras dos? Igual, creo que también se me bajó
esa fuerza y esas ganas de que tenía que saber chino, porque así fui yo al principio, tenía que saber chino, pues tenía que saber mandarín, tenía que saber francés, tenía que saber inglés, tenía que saber un montón de cosas, tenía que ser bailarina ballet, en fin, un montón de cosas y exigencias que nos ponemos los padres. Ya con Amelia, con Violeta y con Lourdes también me he vuelto súper respetuosa porque también entiendo, es su proceso. No sé si me estoy yendo para el otro lado. Me encanta, estos mensajes están muy poderosos, muy poderosos. La verdad, Nati, yo ya he cambiado mucho en ese aspecto de exigencia y de lo que espero, yo quiero que las tres sean felices, que hagan lo mejor que puedan de sí misma y no hay más resiliente que Amelia. O sea, Amelia quiere superarse, Amelia quiere leer, ella quiere hablar. Es decir, nos está enseñando todos los días que ella lo quiere hacer, que se le dificulta porque, digamos, genéticamente hay cosas que no las puede lograr, pero las va logrando con el tiempo, pero también entender que mis otras dos hijas hermosas, espectaculares, también tienen un proceso de que van entendiendo, van explorando, y pues a veces con desaciertos, pero también con mucho respeto en ese proceso de alcanzar sus hitos. Sin duda, creo que ha sido la conversación más poderosa que he tenido hasta el momento en este espacio. Creo que es un regalo muy grande para todos esos papás que tienen hijos con necesidades especiales, niños neurodivergentes, enfermedades huérfanas, pero también nos has dado unos mensajes de maternidad y paternidad espectaculares a todos, desde una crianza amorosa, respetuosa, que bajo ninguna circunstancia nos dice no sin límites, sino mirar a esos seres humanos desde la empatía y desde la apertura. Me siento orgullosa, feliz de ser tu amiga y estoy absolutamente agradecida de que hayas venido hoy con este mensaje. Por supuesto, a Juanda un abrazo y una gratitud también. Y pues nada, muchísimas gracias por este espacio que es tuyo, que cuando quieras volver, traer más personas de SINGAP, por supuesto, abriremos este espacio. Muchísimas gracias, mi querida amiga Vicky Divina, por haber estado aquí conmigo en esta conversación. Te quiero mucho. A ti, Nati, muchas gracias. Gracias a todos y a todas esas mamás que, como yo, vivimos día a día esta maternidad inclusiva y paternidad. Ay, divino. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los esperamos en un próximo capítulo y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que la verdadera sabiduría viene desde adentro.